Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Voces de la Historia, una pedagogía que transforma, un espacio para reflexionar sobre cómo los procesos históricos han influido y siguen interpelando nuestra práctica educativa actual. Mi nombre es Mireidi Troches Quintero, psicóloga y docente en formación, y en este episodio abordaremos el papel de la historia en construcción de una pedagogía crítica, inclusiva y transformadora. Tras un recorrido breve en la historia, podemos identificar que la educación en la colonia y en la escuela tradicional y versus a la escuela nueva y un surgimiento en la educación popular. Históricamente, la educación en América Latina ha estado marcada por modelos coloniales excluyentes. En la época colonial, la educación era privilegio de élites. Fue con la influencia de movimientos como la Escuela Nueva, impulsada por Dewey Ferrey, y posteriormente la educación popular por Paulo Freire. Cuando se empezó a hablar de una pedagogía centrada en el sujeto, su contexto y su realidad. Estas corrientes aún hoy cuestionan estructuras rígidas y prometen una educación más democrática y liberadora. En este mismo sentido, continuamos diciendo que esa pedagogía crítica que nos aportó Paulo Freire y su vigencia en los contextos educativos actuales. La pedagogía crítica propuesta por Paulo tiene como un eje de diálogo, la conciencia crítica y la transformación de la realidad. Pero también Freire nos plantea que enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las condiciones para su construcción colectiva. En esos contextos en los cuales están enmarcados por la exclusión y la desigualdad, este enfoque sigue siendo vigente y nos recuerda que la educación debe ser una práctica de libertad y no de domesticación. Aterrizando un poco el tema, en Colombia hablar de la educación es hablar también de desigualdad, conflicto y territorios históricamente olvidados. En muchos contextos rurales, como el Cauca, los niños y niñas enfrentan barreras para acceder y permanecer en ese sistema educativo. Desde mi rol como psicóloga, he visto cómo las escuelas emocionales del conflicto, la pobreza y la falta de recursos impactan el aprendizaje. La pedagogía debe responder a esta realidad, reconociendo la diversidad y promoviendo el bienestar emocional y garantizando el derecho de una educación inclusiva y de calidad. Por eso es importante entender que la pedagogía es también una herramienta de memoria y de reparación. A través de ella se puede reconstruir un tejido social, dar voz a los silenciados y generar procesos de sanación colectiva. Es necesario incorporar enfoques diferenciales que reconozcan las particularidades de cada estudiante, su origen étnico, situación de discapacidad, orientación sexual, territorio, entre otros. Solo así podemos avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, como lo promueven las políticas del Decreto 1421 del 2017 o las directrices de la UNESCO. Finalmente, y para dar una conclusión, es necesario identificar que el pasado pedagógico no debe verse como algo lejano o superado, sino como una fuente permanente de reflexión y acción. La historia nos enseña que la educación puede ser una herramienta de control o de liberación. Nuestra tarea hoy es recuperar esas voces, esas luchas y esos saberes que nos invitan a transformar las aulas en espacios de justicia, empatía y equidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Historia. Hasta una próxima oportunidad. Les habló Mireidi Troches Quintero. Gracias.